Pandemonium podcast. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo proyecto del canal Pandemonium TV. Un proyecto que el Panda nos está alcahueteando. Muchas gracias al Panda por darnos la oportunidad de hacer este piloto de un nuevo podcast, de un nuevo espacio para ustedes que se va a llamar o se llama Ni Cultos ni Borrachos. Hoy voy a presentar a mi compañero que me va a acompañar en este piloto de 10 capítulos, esperemos. Todo depende de cómo le vaya a los primeros 2 capítulos. Sebastián Gaviria. ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo vas? Hermano, todo bien. A Sebas lo conocen, seguramente lo han leído, porque hace parte de los columnistas de Nos Falta Cancha, y también lo tuvimos alguna vez en un capítulo de Nos Falta Cancha. Pero este personaje que tengo aquí tiene un lado B, un lado oculto. Y es que además de ser, creo que el lector más empedernido que yo conozco en mi vida, más obsesivo, además es escritor. Entonces, no sé, Sebas, presentate vos. Bueno, no, nada. Pues primero, gracias por el espacio. Qué nota poder compartir acá como parchados, hablar de bastantes, pues, de distintos temas. Y sí, pues me gusta leer. Yo no sé, conozco gente que lee demasiado. Uno, entre más conoce gente que lee, posiblemente se da cuenta que hay gente que lee mucho, pero sí es una afición que tengo desde hace mucho tiempo. Y eso es una nota porque uno se va como saltando de historia en historia. Y lo que pasó cuando leí mucho fue que me dieron ganas de escribir. Y empecé a escribir y empecé a ir a talleres y cosas, a escribir relatos. Y una cosa llevó a la otra y bueno, ahí se fue dando como la posibilidad de publicar textos ya pues en físicos y en periódicos y en revistas. Entonces eso ha sido como un poco como una consecuencia natural de la lectura. ¿De dónde nace este día de podcast? Nace básicamente de un interés por la literatura, ¿cierto? Un interés, él desde su experticia y yo desde mi propósito también y mi curiosidad por entrar también mucho en el mundo de la lectura, porque creo que es un mundo que le abre a uno muchas posibilidades y sobre todo la mente. Entonces yo no soy un lector ni escritor tan experto, pero entonces queremos hacer ese contraste entre alguien pues curioso por los temas y por la lectura y ya una persona que está en este mundo literario. Y digamos que queremos abordar este podcast en una estructura donde nos permita hablar de temas a partir de la literatura. Ajá. O sea, no nos vamos a concentrar mucho en la forma, sino en esos libros o esas historias o esas narraciones que nos van a llevar y guiar por diferentes temas alrededor de, pues, tanto de la vida, pero enmarcadas también en el mundo literario. Entonces, para que la gente sepa más o menos desde ahí es donde nace la idea de hacer este nuevo podcast. Y yo no sé, Sebas, para empezar así, para abrir el podcast, ¿vos qué opinas del tema de la literatura? O sea, como un espacio íntimo sobre todo. A mí me parece que, pues, y volviendo al título del podcast, ¿cierto? Que a mí me parece, cuando lo conversábamos, me parecía un título... Gusta mucho el título. Está muy bueno, weón. Entonces, pues no es por nada, pero ni cultos ni borrachos. No, está una chimba el título. Y yo creo que... Y me gusta que sea ni cultos ni borrachos, porque también creo que hay un asunto con lo que se cree que es lo literario, lo intelectual o lo bohemio, ¿cierto? Hay como unos estereotipos también sobre lo que es la figura del intelectual, del escritor, y que sean ni cultos ni borrachos me parece que es como ese punto que es más indefinible. O sea, no se puede definir tan fácil qué es ese pensar las cosas, porque no necesariamente el que es culto piensa las cosas, ni el borracho por ser borracho es un artista. Que esa es otra idea y un mito que se ha fundado desde hace mucho tiempo, pues. Entonces a mí me parece una nota que el título sea ese, porque al final por ese lado nos podemos dar la posibilidad de conversar sin afán de saber. O sea, no, aquí no tenemos verdades concluyentes. Exactamente. Aquí la idea finalmente es como conversar y discutir cosas y hasta contradecirnos, porque también se puede. El culto, por ejemplo, un culto es una persona cultivada que sabe muchas cosas, pero pues ¿y qué? Pues, ¿qué es lo que vos pensás de las cosas? Y el borracho, pues bacano que sea borracho. A mí, yo me llevo bien con los borrachos, pero pues todo bien. Y tampoco pretendemos educar, pues, sí, no. Si algo aprenden y si algo les gusta, maravilloso, pero tampoco queremos ser tan pretenciosos. Pues simplemente es
hablar de muchos temas que es Total. de lo cotidiano, de la vida, pero a través de cómo en la literatura se pueden encontrar reflexiones, comentarios, anécdotas de eso que preguntas y temas que uno se hace con los amigos, con la familia, con uno mismo, con la pareja. Yo te decía como en estos días que finalmente en la literatura está todo, o sea, digamos que la literatura siempre trabaja la condición humana de alguna de sus formas, incluso a veces hay textos que no tienen una trama, pero el solo hecho de explorar las formas está hablando también de la condición humana, ¿cierto? De lo raro y lo indefinible que es una persona, entonces, pues, o una situación. Entonces, creo que a partir de los libros, a partir de la conversación también callejera, de lo que nos pasa en la vida cotidiana, se pueden detonar miles de reflexiones. Yo creo que aquí es un espacio para eso también, pensaría yo. Claro, y entonces ya para entrar como en el tema del primer capítulo, nos pudimos escoger un tema más difícil, pero bueno, ahí vamos. Sí, es un tema, pues, pero es bacano, sobre todo por el contexto y la ciudad donde vivimos, ¿cierto? Porque tenemos una historia plagada de eso, y es la amistad y la mafia. Pero no la mafia como en el sentido de explicar lo que eso conlleva, o la estructura de la mafia, sino como cuáles son esas relaciones que se tejen en torno a eso que conocemos como la mafia. Entonces, yo quería empezar porque conversáramos, ¿vos qué crees o cómo podemos guiarnos a través de la amistad que se genera en esos contextos de violencia? Porque tienen un pegamento muy importante y es la lealtad. Sí. O sea, se entiende que una cosa muy importante dentro de ese mundo es la lealtad. ¿Cómo podríamos empezar a definir esa relación? Sí, yo creo que ahí hay una cosa muy tesa, César, y es que el resultado de la mafia, por ejemplo, yo no soy experto en la violencia, hay muchos expertos en violencia en Colombia, pero hay un tema muy teso y es de dónde salen, primero los mafiosos, de dónde salen los sicarios. Digamos que sobre todo en el mundo sicarial en Medellín se ha dado estos vínculos de entre armas y amistad, porque de alguna manera se cubren las espaldas, aunque también está la traición, sí, claro. ¿cierto? Está la traición por más plata o más poder o más estatus en una organización mafiosa, que eso lo conocemos, es un poco resabido ya, pero sí hay como un asunto de combo, ¿cierto? El tema del combo. La gallada se llamaba antes, hoy, no sé, o sea, de hecho la banda es como una banda de amigos, ¿cierto? Que tienen un propósito común y que quieren hacer algo. Entonces, también yo creo que en el marco de la violencia, en medio de donde todo es con todos contra todos, cualquier atisbo de amistad puede ser interesante, puede ser como, jueputa, me aferro a ese vínculo, así sea efímero, porque también saben que se van a morir, y se apegan. Una de las cosas que a mí me impresionaba mucho de ver en los años 80, finales de los 80, era que los sicarios de Escobar, ¿cierto? Los distintos sicarios que había en los barrios populares de Medellín, duraban hasta los 21 años. Entonces era una amistad juvenil también, o sea, digamos que asociado a la violencia. Y muy teso porque es una etapa de identidad donde si yo maté a uno, vos por qué no matás al otro, y todos se imitan para encajar. Hay un asunto de pertenecer a un lugar, y la pertenencia tiene algo que ver con la amistad de pronto. Pues pienso que de pronto uno se hace amigo de un grupo de personas para sentir que pertenece a algo más allá de uno mismo. ¿Y por qué entramos en este tema? Digamos, ¿por qué escogimos este tema? Porque empezamos a leer a Luis Miguel Rivas, ¿cierto? Sí. Y él aborda algunos de estos temas, y sobre todo yo destaco mucho la amistad como un refugio. Sí. O sea, en un contexto de violencia, la amistad termina siendo un refugio, sobre todo en esos barrios donde pareciera que la vida vale muy poquito, ¿cierto? O que incluso se le pone precio a la vida. Entonces, Luis Miguel pues aborda en alguno de sus escritos ese tema de cómo la amistad termina siendo un refugio entre los que pareciéramos no pertenecer a ninguna parte, pero nos encontramos en un contexto y en una ciudad que me permite establecer esas relaciones en torno tal vez al vandalismo, a la violencia, pero también porque carece de otras opciones y oportunidades. Claro, y ahí también se abren otras puertas, y es que sí, en el barrio popular no solamente hay
gente relacionada con la violencia. No. El contexto es violento, pero también mira que se pueden dar las relaciones alrededor de los deportes. Es decir, por ejemplo, el fútbol. El fútbol congrega un grupo de personas en los que puede haber, y todos ser amigos durante el partido, donde se integran el fútbol y el que es el sicario, pero el que no lo es, el que simplemente es un apasionado del fútbol. O sea, la violencia está de fondo e inmersa, o sea, dentro de todo, pero sí es un refugio. Yo creo que me gusta esa idea de que la amistad es un refugio, aunque a veces sea momentáneo. Yo creo que las amistades tampoco duran. No. ¿Y sabes por qué? Porque también se vuelven como en una condena compartida. O sea, sí, claro. en ese contexto de mafia y amistad, claro, somos hay nuestra lealtad de amistad, pero al mismo tiempo se vuelven una condena. Sí, porque claro. lo que todo el mundo dice, salirse de ahí es imposible. O sea, nuestra amistad surge a partir de esto, pero salirse de aquí, o sea, ambos estamos condenados. O a que terminemos como tenemos que terminar siempre en este mundo, o a que incluso terminemos hasta enemistados por lo que decías ahorita, por la ambición, por el dinero, por el poder. Claro. Entonces también incluso puede ser una condena que se disfruta, porque uno sabe que uno sabe que lo que está haciendo está mal, pero acepta esa condena. Sí, es como un poco saltar juntos al vacío. O sea, es como, puta, sí. Aceptemos esta fatalidad juntos, y es menos pesada la carga que aceptarla solos. Y yo creo que también pasa que es cuando se habla de las malas amistades. Yo no sé si a usted pasaba que en la casa claro. Le decían a uno como, es que pilas con esas amistades, ese es un marihuanero, ese es un borracho, ese es un vicioso. Y eso al final, pues eso hoy uno lo piensa y eso es el resultado de otras cosas. Pero lo interesante de eso es que estar cerca de ciertas personas también crea unos estereotipos y unas imágenes sobre las cosas. Me acuerdo, volviendo a Luis Miguel Rivas, hay un texto que él tiene que se llama Mi vida como sospechoso, creo. Y es que él, por ser de barrio, por haber vivido el barrio, por haber estado rodeado de amigos posiblemente que trabajaron para Pablo en Envigado, etcétera, tiene unas características que cuando lo ven en la calle, o el personaje que él se crea para escribir ese texto es que cuando lo ven, todos creen que él es un ladrón, o un sicario, o alguien que va a ir a hacer algo malo, ¿cierto? Como un estigma social que se da por unas características de clase. Que yo creo que hay una cosa muy tesa ahí con el tema ¿cómo se dice? Como estereotipar ciertas clases sociales, que eso es puro clasismo, y que termina afectando también el asunto de quién sos amigo, que también se ve en las clases altas, ¿cierto? Sí, claro. y se ve de una forma incluso hasta más perversa. Yo soy amigo del presidente de no sé qué, yo soy el amigo del político tal. O sea, termina siendo un asunto donde la amistad en realidad es una transacción. Exactamente. Mucho más horrible, ¿cierto? Incluso mucho más, como me parece a mí, como más reprochable, pues, porque es como, ahí no hay... Claro, con lo que vos decís me llevas a una reflexión, y es que claro, esas amistades de lealtad y mafia no solamente se ven en los barrios populares. Sí, no. O sea, ¿quién más que en la clase alta también se ven esas lealtades de conveniencia, donde también está presente ese contexto de mafia, pero también de amistad? Es que es un vínculo casi silencioso, además porque son muchos hechos de calle. O sea, la calle también tiene un significado muy importante en esa relación entre la amistad y la mafia, porque además se vuelve en un instinto de sobrevivir, sí, ¿cierto? Total. Porque finalmente el que sabe que está ahí, sabe que empieza a sobrevivir en el momento en el que decide estar metido en ese mundo. Sí, total. Porque yo no creo que... Son muy pocos los casos, y no sé, no tengo referencias, de que alguien haya salido de ese mundo victorioso. ¿Sí? No, claro, y por ahí hay unos datos que lo que te decía, o sea, por ejemplo, el sicariato, todos eran muy pelados, querían hacer parte de un combo, porque tenían una idea de un estatus, todos querían ser como otros, como Pablo, pero en realidad los mataban muy, muy pronto, entonces no duraban mucho tiempo. Y por el otro lado también están esas amistades peligrosas de la mafia, que por lo general se unen mucho con el poder y con las clases altas, que en la época de Pablo Escobar se veía mucho. Los ricos de Medellín se dejaban comprar por el dinero del narcotráfico, políticos que además estaban metidos, y todavía hoy están saliendo cosas a la luz de ciertos políticos de la época que eran amigos, su familia era amiga de Pablo Escobar, amigas, entre comillas, entendiendo esa amistad, vínculo
como desde el interés, ¿cierto? Sobre todo desde cómo a mí, que me representa a mí. Y entonces habría que preguntarse ahí si eso sí es una amistad o no, ¿cierto? Porque uno cuando se pregunta por la amistad, yo no sé si la transacción media dentro de lo que es la amistad, o sea, ¿qué entendemos por amistad? Que es una pregunta muy profunda, pues. Y sabes que se me viene cuando mencionaste ahorita el tema de que terminan siendo personas muy jóvenes las que se involucran en esto, ¿cierto? Uh-huh. Sobre todo en los barrios populares. Se me viene a la mente un libro que, no sé, me acabo de acordar, es Que viva la música de Andrés Caicedo, ¿cierto? Que también trata como la juventud se aferra a ese goce como escape de una o sea, finalmente siguen siendo jóvenes, ¿cierto? Sí. Que necesitan del goce y también se escapan de esa realidad que les toca vivir. No sé qué recuerdas de ese libro de Andrés Caicedo. No, incluso sabes que me llevaste a pensar en otra cosa que últimamente he estado estudiando, no, he estado leyendo mucho sobre las vanguardias del siglo XX y especialmente una que es los hippies. Los hippies era el ala del hippismo, okay, que era más radicalizada, más política, ¿cierto? Y eso se llamaban el Youth International Party, ¿cierto? El Partido de Juventud Internacional, Partido Internacional de la Juventud. Y hablando de la juventud, tenían un desafío a la autoridad, un desafío a la convención, un desafío a las normas. No querían caer en los lugares comunes, querían desafiar el establishment norteamericano. De hecho, eso fue de acá una película y ahí los meten, que se llama El juicio de los 7 de Chicago, que por ahí está en Netflix. Sí, está en Netflix. Y muestran cómo ellos hacían un performance y aprovecharon la sociedad de masas, la sociedad del espectáculo, para poner una mirada juvenil, refrescante, sobre todo en una época en la que creo que llega Nixon al poder, sí, que era conservador, republicano, y la juventud como una forma de libertad, de anarquismo, de antisistema y como de renovación. Entonces, y pienso en eso, pienso en que cuando se es joven, uno está dispuesto a perder la vida por una causa, ¿cierto? Yo creo que uno en la juventud da la vida por los amigos, da la vida por el pana, yo no sé si en la medida en que uno madura se vuelve uno un poco más... fútbol, cierto, sí, por muchas causas. Mucho fanático del fútbol es muy joven. Sí, claro. Claro, porque mi vida es mi equipo y me voy a dar palo y me voy a dar piedra por él. Ya pasando como tratando de desmenuzar también este tema, se me viene una reflexión de la mafia como una estética del fracaso también al mismo tiempo. O sea, porque vos como escritor y que has leído mucho, ¿cómo narrar la criminalidad cuando no termina siendo épica? Claro, y lo vemos mucho aquí en Medellín especialmente, que a Pablo se le ha querido dar un tinte épico, ¿cierto? Que en realidad no es cierta, porque detrás de esto, detrás de la criminalidad hay una simple y pura necesidad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo narrar? ¿Cómo no caer en volver algo épico, algo que es muy criminal? Claro, y es como elevar a un nivel de admiración al perverso, que eso siempre ha estado ahí. Pero también yo creo que el fenómeno Pablo Escobar hay que verlo desde la cultura antioqueña, ¿cierto? Okay. Yo creo que ahí hay un asunto de la cultura antioqueña muy fuerte, patriarcal, echada para adelante, emprendedora, que esas son como las virtudes que dicen que la cultura antioqueña, de hecho se llegó a hablar de la raza antioqueña en algún momento, una cosa que parecía el nazismo, porque ¿cómo así que una raza antioqueña? ¿Qué es eso? Y yo creo que todo eso entra ahí y no se ha narrado desde ahí, se ha narrado siempre desde el balín, ¿cierto? Sí. Desde yo disparé y tú maté y tal, y leí al otro, que eso es muy interesante, pero eso es como ver Rápido y Furioso, ¿cierto? O sea, los ladrones de carros son los héroes. Pero en el caso de Pablo es lo que hay detrás de Pablo. ¿Qué produce a Pablo? Una cultura que es propicia para eso, una cultura ventajosa, aprovechada, clasista, que se mueve por el dinero, que solo le importa la plata. Hay un poema de León de Grave, por allá de 1900 y pico, que dice que las mentes de la cultura antioqueña, la mente del medellinense es inopia, la inopia de los cerebros por el dinero. Algo así dice el verso, pues no me lo sé de memoria, lamentablemente, pero dice, esta es una sociedad que solamente la mueve la plata. Y eso lo estaba diciendo 70 años antes de Pablo Escobar. Entonces es como que él es el producto de otra cosa. ¿Qué ha pasado? Que lo ha envuelto un héroe por sus hazañas, pues, y
por lo que logró, pero me parece que es un error porque al final es como ensalzar lo que finalmente destruye mucho la sociedad. De hecho, produjo mucha más corrupción de la que ya había en Colombia. Y volviendo a Luis Miguel, ¿cierto? A Luis Miguel Rivas, no sé si vos tenés la misma percepción, pero cuando uno lee los textos, uno encuentra que los delincuentes de él no son capos, Ajá. sino que son más bien como empleados de un caos, ¿cierto? Sí. Porque los narra más desde una humanidad que no los vuelve capos, sino que es más una condición de empleo frente a un caos que están viviendo. Yo no sé vos cómo lo viste. Sí, yo creo que Miguel Rivas lo que hace es que se para desde el perdedor. Exactamente. ¿Cierto? Del que está en desventaja, de que es el resultado de un sistema que lo rechaza y lo escupe. Y que de alguna forma encuentra en el narcotráfico una forma de sustento, que es provisional y que él sabe más o menos para dónde va la vuelta. Yo me acuerdo mucho de este texto de Rivas, que es: a mí lo que me mató fue ese salsaludo, creo que así se llama el cuento. Sí. Y ese texto me parece muy disidente, pues, porque es una pelada que a él le gusta, le da un salsaludo por radio, por el salsaludo por Latina Estéreo. Y él está en una tienda. Y él está en una tienda y ahí se desata todo, porque hay una búsqueda de un amor, pero esa mujer resulta metida con un mafioso. Y entonces después eso se mete en un enredo. Pues creo que es una recomendación para que lean ese texto, que es muy bueno. Que Rivas es uno de los grandes cuentistas colombianos y cronistas. Entonces creo que ahí hay un asunto, y es desde dónde se para uno para entender esto, porque uno se puede parar desde la mirada de las clases altas antioqueñas y colombianas y es que ese marihuanero, ese sicario. Pero lo que me gusta de Rivas es que Rivas no se para desde ahí, sino que se para con una cierta compasión por el personaje, que se ve envuelto por las circunstancias y por el sistema y por todas las imposibilidades que tiene un sistema tan desigual, a tener que trabajar de matón y a inevitablemente tenerse que rodear de matones, ¿cierto? Entonces eso me parece interesante, el punto de vista. Y sabes que ahí me trasladas a Eduardo Galeano y el libro de los abrazos. Eso no lo he leído. Pero ese es... ¿cómo explicar? Porque es... A ver, ¿cómo explico? Hay una ternura masculina. Pues estamos hablando de en este ejercicio no hay nada entre hombres y mujeres, pero en ese libro específicamente hay como una ternura masculina, como una forma de resistir, porque incluso cuando vos ves los combos hay una cierta ternura, pero no la ternura entendida como la ternura que uno tiene por una mascota, por un bebé, ¿cierto? Sino más una ternura de complicidad, incluso porque hay códigos, porque hay saludos específicos, porque hay marcas, porque hay un profundo sentimiento de conexión, y a partir de ahí uno podría definir ternura, ¿cierto? Sí. Uno los ve, si uno les quita un poco esa capa de violentos, son muy tiernos, se encierra el combo en la esquina, ¿cierto? Todo el día parchando y hablando como amigos, obvio, con todo lo que eso tiene detrás, pero si uno lo entiende, la ternura desde ahí, hay una ternura muy particular en esos combos, o no sé, o estoy... No, pero es así, o sea, vos ves que se tratan de niño. Exactamente. ¿Cierto? Como, o mi niño, además con el posesivo, ¿cierto? Sí. Entonces, que mi niño, que se usaba antes, yo no sé hoy qué se usa, claro. Pues, pero finalmente es como eso, como una cosa como con ternurita, ¿cierto? Sí. Y al final terminan creando unas complicidades que crean un lenguaje, ¿cierto? Es como si crearan una forma de comunicarse y que los mancomuna, pues, los hace como ser parte de algo, ¿cierto? Aunque esos lazos sean muy frágiles y sean peligrosos también. También lo ve uno como con los objetos. Se enamoran de su arma o se enamoran de su moto y las tratan como si fueran a tener un orgasmo casi con la DT o con la moto que tuvieran en su momento, la RX, tal. Y hay como una sensación como de... Incluso las condiciones de amor son muy fuertes. O sea, el enamoramiento ahí es un vínculo muy fuerte, porque al final resulta siendo lo que me ancla a la posibilidad de seguir sobreviviendo. Claro. Ese amor por otra persona. Hombre, mujer, también se genera un lazo muy poderoso ahí. Mira que hay un poema de uno de los poetas de barrio que existieron en Medellín, de los mejores. Un poeta que se llama Eli Ramírez, que era de Castilla. Sí. Y el man narra el barrio desde la poesía, pero desde la poesía con el lenguaje del barrio. Y él recoge un concepto que hay en los barrios, que es el rebolió.
Y es una cosa muy fuerte porque normalmente es uno del combo de la gallada que se enamora de una pelada. Y cuando se enamora de esa pelada, lo que sucede es que la tiene que compartir con sus amigos. Entonces, el man puede estar muy enamorado de la pelada, se aferran a ese amor, pero es más fuerte la amistad que el amor y hace que le hagan una especie de emboscada a la vieja. Entonces la cogen, se la llevan para un cuarto y ahí le salen todos los amigos a hacerle el revoleo, que es una cosa pues, puta brutal y fuerte, a mí me parece dolorosísima. Pero lo narra Elí desde los años 70, luego lo narra Gilmer Mesa, luego hablaremos de Gilmer Mesa, pero ahí hay un asunto muy fuerte de están por encima la amistad que el amor, ¿cierto? Así yo me esté muriendo por esta mujer que amo, la tengo que compartir con mis amigos como un pacto de amistad, que al final es una cosa muy cruel y muy despiadada, me parece. Sí, claro. Y ¿sabes qué me gusta mucho de estas lecturas? Y por eso me gusta mucho el tema que estamos abordando y sobre todo la mirada, y es porque no hay una mirada, o sea, el crimen no termina siendo estético como en muchos libros sí se trata de poner un crimen muy estético. Aquí el crimen es más funcional, ¿cierto? Es más, a veces como inevitable. Sí. O sea, porque lo decías ahí, Luis Miguel pone sus personajes en un mundo donde es inevitable, o sea, es que no hay otra manera, es inevitable para mí este mundo del crimen, pero no lo vuelve estético, sino que lo vuelve más una función misma de la sociedad en la que está. Claro, y es como una fatalidad de la que no puedes escapar. En ese texto de A mí lo que me mató fue ese salsaludo, es básicamente eso. O sea, es como un man que no quería ninguna pelea con nadie y termina metido hasta el cuello por recibir un salsaludo, ¿cierto? O sea, pero mira, por ejemplo, es que mira el título y te pregunto cómo funciona el humor cuando se narra la muerte. Sí. O sea, eso es muy teso. Yo no sé ahí, pues yo creo que escribir con humor es muy difícil. Sí. Yo no sé vos qué pensás de eso. No, a mí me parece muy, muy difícil. Hay una frase de Albert Camus, un filósofo existencialista, que escribió un libro que se llama El mito de Sísifo. En el mito de Sísifo, él aborda el absurdo y él dice, Sísifo es el mito griego de subir una piedra hasta una montaña. Sísifo está condenado a subir una piedra a una montaña, que la piedra vuelva y caiga y él la tenga que volver a subir y la piedra vuelva y caiga, así eternamente. Entonces Camus le encuentra el absurdo, a ese absurdo que es la fatalidad, le encuentra una posibilidad, que es el humor. Él dice que tenga que subir y bajar, pero que me baje y me suba riendo. Y yo creo que lo que hace Rivas con eso es que llevar la fatalidad con humor hace que uno aliviane un poquito el absurdo. Es que si no se volvería insoportable muchas veces si uno no lo narra desde la ironía. Total. O es lo que siento, o se vuelve a caer en el mismo discurso de cómo se escribe la fatalidad, pero al escribirlo con ironía, que me parece complejísimo, o sea, porque es que uno está en el límite de lo ridículo. Sí. Entonces hay que tener muy buena pluma, o yo no sé vos qué pensás, Sí. pone a escribir con ironía sobre temas tan complejos. Y yo creo que muy buen oído, ¿cierto? En el caso de Rivas es que ha sabido como oír con atención, escuchar lo que está en el ambiente, lo que se dice, lo que hay ahí y lograr registrar eso que oyó. O sea, ahí sale como el cronista Luis Miguel Rivas, que es muy bueno y que escucha como las expresiones que hay en la calle y se detiene en ellas y las captura. Y cuando las captura bien, se da cuenta que tienen una ironía, que tienen como un absurdo, que tienen como hasta una jovialidad en lo terrible. Y a mí me parece que Rivas logra eso, logra reírse de la fatalidad de la violencia, que no es... Vos decías ahorita, se ha narrado mucho la violencia, pero cómo narrarla con humor, que además tiene una crueldad. El humor que me parece además un tema muy difícil porque o se tiene o no se tiene. Es como la poesía, o sea, el que es poeta de verdad tiene la poesía. Claro, se aprende el oficio, se aprenden la técnica, ¿cierto? La prosa. Pero un buen chiste o un buen poema salen o de un buen tiro, pues, como por decirlo así. Hablando de tiros también, sale de una forma muy particular y para eso hay que tener cierta disposición. Y creo que Rivas tiene esa disposición. Entonces narra la violencia de una manera muy divertida. No sé si vos también me mencionaste por este estilo a Ricardo Silva Romero también, que va por ese estilo. Bueno, Ricardo Silva tiene un libro en el que a mí me parece que trabaja, por ejemplo, él narra en Autogol, es que elige un narrador que es un periodista deportivo. Entonces ese periodista deportivo cuenta
casi que toda la novela, bueno, gran parte de la novela, y narra lo que le pasó a Andrés Escobar. Okay. Pero lo narra con ese narrador solemne. Los periodistas deportivos son muy solemnes. Son solemnes. Vaya, lean la columna. Vaya, lean las columnas. Yo tengo una columna por ahí, Nos Falta Cancha, le hago la cuña, que es contra la solemnidad del periodista deportivo, que es como que todos con unas palabras altisonantes, Edgar Perea, todos estos narradores del fútbol que han sido como unas palabras muy particulares. Narrar con un narrador de eso es una cosa tan fuerte, hace un equilibrio entre un acto violento, muy dramático, y no sentarse a llorar solamente sobre el drama, que ese es otro camino y que se ha utilizado mucho, y es coger un drama y exprimirle y sacar pañuelo para llorar, porque es que eso es lo que va a vender los libros. Entonces, a mí me gusta que no se paren desde ese punto de vista. Yo no sé, por ejemplo, hay uno que yo no sé si vos, que ha sido muy... Hay dos libros que se me vienen a la cabeza. La Virgen de los Sicarios y Rosario Tijeras. Sí. Uno de los que vos sos el responsable de haberme llevado a Fernando Vallejo. Sí. Que me gusta mucho su manera de escribir. Pero que también usa evita la solemnidad. Ya se va al otro extremo, sí. ¿Cierto? Pero también lo usa como recurso también para narrar este tipo de situaciones. Sí, y lo bacano de Fernando Vallejo, pues Vallejo hoy es un señor, y esto hay que hacer como el nota al pie. Nota al pie. Y es que Fernando Vallejo, pues es un tipo muy facho, sí, es un tipo, sí, muy privilegiado en muchos aspectos y se ha permitido decir lo que le da la gana en un país complejo, pero que lo hace con una manera literaria desbordada, que a mí eso me gusta. A mí me gusta el desborde de Fernando Vallejo. Hoy ya está muy viejo y muy chocho posiblemente, pero el Fernando Vallejo, El Río del Tiempo, que son como sus 5 primeros libros, tiene un libro sobre gramática literaria, es un tipo que le interesa el lenguaje. Son libros extraordinarios. ¿Cuáles son esos 5 libros? El Río del Tiempo tiene 5 libros que son Los Días Azules, El Fuego Secreto, Los Caminos a Roma, Años de Indulgencia y Entre Fantasmas. Ahí creo que dije los 5 libros de Fernando Vallejo, sí. Del Río del Tiempo, que son unos libros maravillosos que yo recomiendo leer siempre porque me parece que hay ritmo, hay musicalidad, hay un uso del lenguaje poético y al mismo tiempo del insulto y la cantaleta que también hacía mucha falta en esa época en Colombia, que sigue siendo una sociedad muy pacata y muy, muy ingenua. Pero Vallejo luego salta a La Virgen de los Sicarios en el 94, algo así. Y lo que hace es una radiografía del lenguaje sicarial y las contradicciones de la moral antioqueña, que es lo que hablábamos ahorita. Es decir, un sicario que va a Sabaneta a bendecir las balas para ir a matar a su próxima víctima, ¿cierto? Entonces, sí, claro, es como la contradicción de me echo la bendición para ir a matar. Y yo creo que eso le interesa mucho a Fernando Vallejo, que es esa moral, esa doble o triple moral, sí, que tenemos en nuestra cultura. Y la narra pues de manera muy, muy descarnada, pero al mismo tiempo con todo ese lenguaje. Es como una compilación de lenguaje que él escuchó, que él se dedicó a estudiar. Y Rosario Tijeras, que es todo un fenómeno, pues, que ya es como la épica de una, sí, sicaria. Exactamente. Que no existe, que la gente va a buscarla pues al cementerio de San Pedro. Que creó pues todo un hito de las novelas de la violencia, que hoy, por ejemplo, generan interrogantes frente a eso, cómo encajaría hoy, porque en ese momento pudo haber sido de vango, pues como de ruptura con lo que se estaba haciendo, pero hoy es mucho más complicado, pues porque es un camino que de pronto ya se ha aprovechado de manera mercantil. O sea, vendamos violencia porque es que eso ahí lo van a comprar, eso va a ser un bestseller, ¿cierto? Poner a gente a darse bala va a ser un bestseller. Entonces hoy posiblemente, yo no sé si la búsqueda vaya por ese camino, pero son novelas que fueron hitos, por lo menos en Colombia, en la novela del sicariato, y de eso que es como la vida tan efímera que se vive en el mundo sicarial. Ya, voy a hacer algunas preguntas para ir cerrando, a ver si logramos como desenredar este tema o enredarlo más. O enredarlo más, sí. No sé, uno nunca sabe por dónde se va el cuento y la historia, y es, al final la amistad termina siendo en estos contextos, acuerden que estamos hablando de amistad de mafia, amistad y violencia, no solamente definiendo la amistad per se, ¿son lealtad o son resignación? Ay, pucha. No, yo creo que hay mucho de... Yo creo que como seres humanos tenemos una necesidad social, sí, una necesidad de vínculo, así el vínculo sea corto.
Entonces, por un momento sentirme parte de un combo me hace sentir con un grupo de amigos reales, hasta que cambien las circunstancias. Entonces yo creo que sí hay una necesidad de tener un vínculo. Sí. Ahora, el vínculo puede transformarse, no es como que el vínculo es para siempre. Esas cosas para siempre me parecen como muy particulares, porque uno no es el mismo siempre, la gente con la que uno se rodea no es la misma siempre, entonces los vínculos cambian también, pero yo sí creo que hay un asunto de lealtad momentánea. Y ¿sabes qué me gusta? Y esta es la segunda pregunta. ¿Vos crees que estos personajes que se narran en esos libros son muy distintos a esos clichés narcos que nos venden en la serie de televisión? Sí, pues porque son personas muy distintas, incluso con mucha más humanidad, claro, mucho más realismo que lo que se vende en la serie de televisión. O no sé vos qué opinas ahí. Sí, yo creo que la literatura tiene una función que a mí me parece brutal y es singularizar la experiencia humana. Es decir, no se estandariza una experiencia. Okay. No hay un traqueto que sea todos los traquetos. Hay un traqueto de un lugar puntual, de unas circunstancias puntuales, con un nombre puntual y con muchas capas. La literatura permite, creo yo, entrar en muchas capas de complejidad. Entonces, narrar a Pablo Escobar debe ser súper difícil, porque es que singularizarlo, ya lo hemos visto en tantas partes que singularizarlo es muy difícil. Entonces, claro, pero Pablo Escobar no solamente fue el asesino, es el hijo de fulana, tuvo unos hijos y tal cosa, fue papá, fue amigo, fue hermano, fue tal. Entonces, tiene muchas capas. Eso no quiere decir que le vamos a hacer un elogio a Pablo Escobar. No. Uno lo que condena es los actos terribles que hizo, pero uno no solamente son las cagadas que hizo, uno también, eso es muchas más cosas. Entonces, la literatura tiene esa función. Me parece que la televisión no singulariza tanto, estereotipa. O por lo menos la televisión colombiana tiene una alta afición a crear estereotipos muy flojos, porque en realidad vos no ves algo más hondo, sino que son personajes muy superficiales, me parece a mí. ¿Y vos qué crees? Tercera pregunta, ¿vos qué crees que le aporta el uso del humor a narrar la tragedia? O sea, porque es que parecieran como que son como que son dos cosas muy distintas, incluso hasta percepciones antónimas ahí. El humor y la tragedia como que no podrían estar en un mismo lugar, pero la literatura sí lo logra. O sea, incluso yo no entendería cómo narrar televisivamente la tragedia o una cosa tan violenta desde el humor. Creo que tal vez lo vi en una película, Jojo Rabbit, que es muy irónica, ¿cierto? Pero para eso se necesita una sutileza y una inteligencia muy grande. Entonces no sé cómo crees que está esa relación ahí. Pero yo creo que justamente da como ese balance entre que la vida no solamente es tragedia, que sería una visión muy solamente maniquea, o sea, de un solo lado y ya, o blanco o negro. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo, hablando de series, por ejemplo, me acabo de acordar de Breaking Bad. Sí. Breaking Bad es el ejemplo de uno singularizar un personaje. Es una serie demasiado bien hecha, porque Walter White es muy complejo. Es muy complejo. Es un buen ser humano, pero al mismo tiempo es un perverso, y en la medida en que ve que gana plata y que el sistema lo estaba aplastando, mira, es muy parecido, el sistema lo estaba aplastando, el sistema gringo lo estaba aplastando, él encontró una salida, como profesor lo volvieron mierda, encontró una salida haciendo como químico metanfetaminas y encontró una posibilidad de brillar y ser alguien en un mundo perverso. Y esa dualidad entre soy un padre de familia que era una buena persona, un trabajador honesto, a estar al margen de la ley produciendo droga. Yo creo que esa complejidad es lo que genera. Y en Breaking Bad hay escenas de mucho humor, por ejemplo. Está mal uno reírse leyendo este tipo, porque es que uno a veces se cuestiona. Hombre, me estoy riendo de la manera como se cuenta esta tragedia, y al mismo tiempo identificarnos justamente. ¿O no? Pues la literatura logra eso. Logra eso, y creo que el humor logra eso. El humor al final tiene como dos caras muy peligrosas. Dos caras muy interesantes. Una que es muy peligrosa, que al final uno siempre se ríe del mal ajeno. Sí, exactamente. Entonces, cuando uno lo ve representado, creo que lo decía Aristóteles, uno puede permitir la catarsis. Es decir, uno puede reírse porque uno dice, de lo que me salvé. Es una risa de alivio. O sea, el humor se da porque qué alivio que a mí no me pasó. Le pasó a ese pendejo del personaje. Entonces hay como una sensación de alivio. Por el otro lado, el humor tiene también una cosa muy interesante, que es la crítica social, ¿cierto? El verdadero humor, pues, que permite tocar, meter el dedo en la llaga, caricaturizar el poder
o caricaturizar aquello que es como que quiere abusar. Lo que hace el humor ahí es que permite la libertad. Yo no sé si te viste la película, que es un clásico, yo creo que todos nos lo hemos visto, que es La vida es bella. Sí, claro. Que es como este man Sí, claro. trata de, en medio de una tragedia, hacer reír a su hijo es una forma de salvarlo. Sí. Y eso me parece precioso, pues. Sí, eso es muy Una poético. chimba, sí, eso es muy bonito. Y ya para terminar, ¿qué nos pasa? Incluso nos pasó con un libro que leímos hace poco en una tertulia. La novela logra eso, o los narradores o los escritores logran eso, y lo meten a uno en una historia y uno se empatiza con el personaje y con la historia, y al final no fue real y uno queda como, pero causa ese efecto. O sea, ¿por qué pareciera que conocemos o nos identificamos con los personajes a pesar de que al final nos damos cuenta que todo fue ficticio? O sea, ¿cómo el escritor utiliza esos recursos para narrar? Sí, yo creo que ahí está como el oficio de la escritura, la maestría con la que se construyen personajes. Porque el personaje logra demostrarnos que se parece a nosotros. Es decir, un buen personaje es en el que cuando uno lo ve tan imperfecto como uno. Cuando hay un personaje tan redondo, tan perfecto, al que no le pasa nada, al que nunca se equivoca, que nunca tiene una pregunta existencial de nada, o que nunca tiene como una ambición o una vileza, uno lo ve como un santo. Uno se identifica muy poco con un santo. Pensemos en los santos de la iglesia. Yo no me identifico con ninguno, me cuesta un montón. De pronto me identifico con los medievales, que algunos eran como unas dudas existenciales las tremendas, pero no, uno encuentra cuando uno dice, a este man también llora, este man también sufre, este man también, o esta mujer también se enamora, ¿cierto? Aquí hay como una conexión con la humanidad del otro. Y por eso es que hay unos personajes que son tan entrañables y que también le delatan a uno lo que uno tiene adentro. Es decir, por ejemplo, un personaje como quién, no sé, como el de a mí lo que me mató fue ese al saludo. Uno lo ve en ese afán de estar enamorado, que uno muchas veces tiene el deseo del amor, el deseo de estar con alguien, y uno se siente ahí, ¿cierto? Pero a veces uno se enamora de la persona equivocada. Y eso me parece que hace que uno ya empatice con el personaje, porque uno normalmente, lo hablamos ahorita, uno pierde más que lo que gana, y uno a veces se conecta más con los perdedores que con los ganadores. Incluso logra empatizar más allá de su naturaleza violenta. O sea, uno trata de empatizar muchas veces, incluso uno empatiza. Hablaste de Breaking Bad, uno en algún punto llega como hasta empatizar con él. Ajá. A pesar de que es un perverso. Sí. O sea, uno siempre está en ese juego de lo odio, lo amo, lo odio, lo amo, y eso pasa mucho también en la literatura. Sí, ¿cierto? Uno logra como esa conexión con los personajes cuando logra eso, como identificarse con algo que le tocó a uno por dentro, sus propias fibras o sus propias necesidades o sus propios anhelos. Claro, y que son como la condición humana misma. Es decir, todos nos enfrentamos al miedo, a la muerte, al amor, al tedio, al fracaso, a un éxito efímero, que sentimos que tocamos el cielo con las manos y después de culos para el estanque. Entonces yo creo que esa es lo que permite que uno se conecte como con ciertos personajes. Y en la medida en que, como lo hace Rivas, se pone del lugar del vencido, del perdedor, hay mayor conexión, porque de alguna manera uno no lo siente arrogante al personaje, uno no siente que está por encima de uno, sino que a veces puede estar peor que uno, y uno siente compasión por el personaje. Es más, uno se siente que podría estar en una situación como esas, y eso es interesante. Sebas, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo te sentiste? No, muy chimba el espacio, ¿cierto? César. Está muy bacano. Está muy bacano. Tratamos de hacer pues un recorrido, una explicación. Obviamente, aquí podríamos hablar de libros sobre eso un montón de rato, pero es también como que abrir la conversación para futuros capítulos. Por eso es muy importante que las personas que vean este capítulo nos comenten más allá de porque lleguemos a un X número de reproducciones, que sí es importante, pero cuando uno está en un piloto, uno quiere el feedback, bueno o malo. O sea, no importa, yo no me voy a enojar ni los vamos a enojar porque nos digan esto sí sirvió, esto no funcionó, el tema lo trataron bien, lo trataron mal, me gustó, no me gustó, pero creo que es muy importante esta comunidad que es tan activa de Pandemonium TV. Otra vez muchas gracias al Panda por la oportunidad de este espacio, y que nos dejen a ver cómo podemos ir hilando y construyendo en conjunto este espacio de ni cultos ni borrachos. Y no sé si quieres rematar con algo para finalizar. No, y qué bacano que se abran las discusiones. Aquí no hay verdades. Yo creo que todo lo que dijimos son simplemente como especulaciones, ideas y conversaciones que uno haría en un murito de barrio conversando, pero bacanos interactúan con nosotros y también nos dan sus puntos de vista. Eso es bacano, pues.
Entonces nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo y muchas gracias a todos por vernos.